Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una sesión más de nuestro seminario permanente Derecho a Animales y Filosofía. Quiero recordarles que vamos a tener sesiones hasta enero para quien quiera inscribirse. Todavía están a tiempo, si nos están viendo con un poco de retraso a través del canal de YouTube de Gida Animalista. Y las ponencias que ya han pasado, pues se van a subir. Y hoy tenemos una participación muy especial para el grupo de investigación en Derecho Animal. Nos va a acompañar la maestra Brenda Yesenia Olalde Vázquez, que como ustedes saben es nuestra coordinadora operativa, fue de nuestros miembros fundadores cuando hace ya 11 o 12 años pues ella era estudiante de licenciatura y se acercó en una primera convocatoria que sacamos como grupo de investigación para becarios. Y bueno, la maestra Brenda Olalde tiene una muy sólida formación en materia de derecho animal, hizo su tesis de licenciatura sobre el tema de derecho animal, fue la primera tesis de licenciatura que se defendió sobre el tema en nuestra facultad. Tiene también el grado de maestra en Derecho con la opción terminal en Derecho Procesal Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, también con una tesis de Derecho Animal. Y está actualmente casi concluyendo el doctorado, es ya casi doctora, también en Derecho Constitucional por el programa de doctorado interinstitucional en Derecho que se imparte en conjunto entre distintas universidades mexicanas de la región centro-occidente, de la NUYES. Y bueno, quiero decir que ella inauguró la línea de derecho animal en este doctorado. Cuando se hizo la reforma al plan de estudios, metimos esa línea y su tesis fue la primera que se inscribió como una tesis de derecho animal en nuestro doctorado interinstitucional en Derecho. Y bueno, la doctora Brenda Olalde ha sido investigadora invitada en el Instituto Andrés Gioja de la Universidad de Buenos Aires en varias ocasiones. Está a punto de irse a otra estancia de investigación. Ha sido también investigadora invitada por el International Center for Animal Law and Policy de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autora de muchos artículos especializados que están disponibles en su página de ResearchGate para quien tenga deseo de conocer su trabajo. Y su especialidad dentro del derecho animal, pues como saben, ahora nos estamos especializando dentro del derecho animal. Algunos hacen derecho penal de los animales, otros hacen derecho civil, otros hacemos ética y teoría de los derechos animales. La maestra Brenda Olalde hace derecho constitucional y garantías para los demás animales. Y entonces, bueno, pues estamos muy contentas, muy contentos de poder escucharla el día de hoy. Así que, maestra Brenda, tiene usted nuestro agradecimiento permanente por su trabajo comprometido con el grupo de investigación en derecho animal, pero también por su participación activa en estos seminarios. Así que, bienvenida, maestra, y adelante. Muchas gracias, doctora, por su generosa presentación y por la oportunidad de pues presentar parte de estos trabajos que son continuos y que se han estado desarrollando pues a lo largo no solamente del doctorado, sino como ya lo había comentado usted, pues, desde hace algunos años. Y bien, para esta presentación, para esta oportunidad, yo quiero hablarles sobre los animales en las constituciones y el desafío de la protección de sus intereses. Y es que este tema, me inquieta demasiado, me genera bastante, preocupación, sobre todo por las formas en cómo se ha estado desarrollando ya el discurso de los derechos animales, tanto en la dogmática constitucional como en el ámbito jurisprudencial. Y es que todavía, nos encontramos en estos espacios de debate y en estos foros de discusión con errores epistémicos que pues son graves y que es necesario que los tengamos muy en cuenta para hablar de un efectivo discurso de los derechos animales. Y esto es parte de lo que ya se ha estado trabajando o que se ha estado viendo aquí en este seminario internacional Derecho, Animales y Filosofía, en el cual, pues bueno, el objetivo no solamente es
diferenciar o distinguirlo de la protección, de esta protección animal tradicional o del bienestarismo animal que muchos conocemos, sino el propósito es ir identificando conceptualmente qué entendemos por derechos animales y qué entendemos también por intereses animales ya dentro de una dinámica constitucional, tanto interpretativa como desde la norma constitucional, cómo queda fija y cómo es que se ha de interpretar. Así pues, para esta presentación he dividido la misma en tres rubros. En primer lugar, hablar de este régimen constitucional de los animales no humanos, el actual régimen, cómo han sido integrados, porque también hay que decirlo, algunos países, algunos estados-nación han integrado a sus normas fundamentales disposiciones para el tratamiento jurídico de los demás animales. Sin embargo, no ha sido una integración en la cual se les reconozca a los demás animales como sujetos jurídicos o que se les reconozca derechos en sí mismos, sino que vamos a ver más adelante cómo es que se disponen todas estas normas constitucionales para ellos, cuál es el trato que se les tiene que dar o cómo es a la luz de estos documentos fundamentales el trato o la regulación que se tiene para los no humanos. En segundo lugar, el propósito de esta presentación tiene que ver con esta definición de los intereses animales y los derechos animales. ¿Cuál es la implicación constitucional de hablar de estos y los efectos que estos van a traer, estos conceptos que van a tener en una dinámica pues ya de práctica constitucional, insisto, tanto normativamente como de manera interpretativa de la propia norma? ¿De acuerdo? Y por último, hablar de este desafío constitucional de la protección, pero no de esta protección tal cual la hemos estado viendo en los últimos años, sino hablar de esa efectiva protección constitucional de los intereses de los demás animales. Y en esto, pues evidentemente también anclados a ese reconocimiento de los derechos animales. Ahora bien, si bien también es necesario señalarlo, a lo largo de los últimos siglos, a partir del siglo XVII, podemos encontrar diversas normas encaminadas a la protección y a la prevención de la crueldad animal. Lo cierto es que en estos catálogos normativos la inquietud no ha sido reconocer esos derechos a los demás animales, sino únicamente ir moldeando o aminorando el trato cruel y degradante que se proveía a los demás animales. Insisto, podemos encontrar a lo largo de una revisión histórica de aquellos catálogos normativos que han ido incluyendo disposiciones de prevención de la crueldad y del maltrato de los demás animales, pues podemos ir encontrando cómo poco a poco también no era para todos los animales, sino que tenía, de acuerdo a la especie, se iban incorporando a algunas disposiciones. Y esto pues nos deja ver, insisto, en esta revisión histórica, que por una parte cuando se habla de esta protección o de esta preocupación sobre la forma en que el humano actúa con los demás animales o aquellos que le eran útiles, porque esa era la visión de los demás animales en estas primeras normas, la preocupación ha sido esa, cómo ir aminorando ese maltrato o esa crueldad a los demás animales. Y es así como podemos ir encontrando en un breve recorrido del devenir del proteccionismo animal, que esa preocupación de la relación animal-humano con el no humano pues no es nueva. Insisto, desde el siglo XVII podemos encontrar que hay normas de protección a los animales, sobre todo aquellos que eran considerados animales de carga o empleados para el arado, como caballos, yeguas, mulas, incluso el animal bovino, denominado pues de esa mala manera. ¿De acuerdo? Entonces, en la actualidad, este proteccionismo animal consiste más bien en un conjunto de normas, planes, estrategias y acciones que buscan proveer de mejores condiciones a los animales no humanos. Insisto, buscan proveer de mejores condiciones, pero no de reconocerlos como sujetos jurídicos o con derechos en sí mismos. Así es como ha sido o como todavía está trabajando el proteccionismo animal, lo cual también sería injusto decir que no son catálogos
que nos sean útiles para la defensa de los animales. Sin embargo, pues no es el enfoque que se busca cuando se habla de los derechos animales. Sin embargo, insisto, para dar un vistazo a esta evolución de las medidas de protección animal, pues podemos ir encontrando en 1635 que Irlanda promulgó las primeras actas o las primeras normas de protección hacia los demás animales, en específico para de prevención de crueldad hacia caballos y para la trasquila de ovejas. Y esto poco a poco fue evolucionando, poco a poco se fue ampliando. Podemos encontrar algunos registros normativos que nos hablan de la prohibición de la tauromaquia, incluso de peleas de gallos, pero que poco a poco está el ejercicio de esa tiranía o de esa crueldad hacia los demás animales, pues ha sido reiterada y que pues por eso es importante, insisto, hablar de estos derechos de los animales y reconociendo que son sujetos jurídicos, que tienen derechos inherentes y demás, pues evidentemente todo este conjunto de normas pues ya no nos serían útiles para hablar en este discurso de los derechos animales. Así pues nos encontramos en la revisión de cuál es la visión o cuál es el tratamiento jurídico que se tiene hacia los demás animales. Y de acuerdo a la tradición jurídica, sobre todo de nuestros sistemas jurídicos, para la redundancia, los demás animales son considerados como bienes o cosas, o bienes o objetos susceptibles de propiedad o apropiación. De ahí es que también esto poco a poco ha ido cambiando mucho, se ha debido a a las nuevas consideraciones que se han sentado, sobre todo en sede jurisprudencial, de reconocimiento de los demás animales como sujetos de derecho, incluso algunos que han sido reconocidos con atributos como personalidad jurídica, o bien algunos otros que han sido reconocidos con derechos fundamentales. Y esto ha permitido que poco a poco este discurso de los sujetos, de los derechos animales, perdón, sea un tema abierto y que poco a poco ha cobrado, insisto, mayor fortaleza en las sedes tanto constitucionales como en las sedes jurisprudenciales. Esto no significa que la teoría de los derechos animales no haya existido antes, porque si bien que también nos lo han comentado los compañeros que nos han antecedido a nuestra sesión de hoy, incluso también la doctora se dedicó buena parte a hacer una reflexión ética y teórica y filosófica del tratamiento de la cuestión animal. Ya en el ámbito jurídico, insisto, no había sido tomada en consideración como sujetos jurídicamente activos ya en el ámbito de una apropiación normativa, sino que poco a poco fueron abriéndose o estableciéndose algunas disposiciones que reconocen en los demás animales la cualidad de seres sintientes y que también nos vamos a encontrar con un problema de interpretación práctica, porque tal parece que estas disposiciones quedan meramente en una disposición de mera buena intención, que no ha surtido, que no alcanza a surtir un efecto procesal interpretativo inmediato. De ahí que, pues bueno, esas normas o esas disposiciones se tengan que estar impulsando a través del litigio estratégico o bien esperando una interpretación procesal constitucional, por ejemplo, para que pueda tener un efecto anclado a este paradigma de los derechos de los animales no humanos. De tal manera que podemos ir estableciendo que hasta en una revisión jurídica que los demás animales son vistos o tienen un régimen de acuerdo a objetos o cosas de propiedad y que por otra parte también ya podemos hablar de que son reconocidos como seres sintientes de acuerdo a algunos catálogos normativos y que por otra parte también son reconocidos como sujetos de derecho de acuerdo a la jurisprudencia, lo cual pues nos deja ver o podemos ver a través de esta lámina que el camino para alcanzar ese reconocimiento pleno de derechos fundamentales para los demás animales todavía es una larga brecha que pues evidentemente habrá que superar. Lo que les comentaba al inicio de nuestra sesión es que hay algunos países que han incorporado a sus documentos constitucionales los demás animales o disposiciones de manera constitucional para el tratamiento jurídico de los demás animales.
Algunas de estas nos hablan sobre dignidad animal, algunas otras nos hablan sobre deberes hacia los demás animales, un deberes a las criaturas, un deber de compasión, como en el caso de la India. Algunos otros nos hablan, por ejemplo, de una prohibición de la crueldad o del maltrato animal, como en el caso de Brasil. Sin embargo, cuando hacemos ese análisis de revisión normativa o lo que implican esa incorporación constitucional de esas disposiciones para el tratamiento de los demás animales, pues nos encontramos nuevamente con el mismo problema que hablábamos sobre los catálogos de protección animal. Porque de alguna manera estas disposiciones únicamente vamos a encontrar que no son otra cosa más que una serie de prerrogativas o de disposiciones más bien que establecen deberes indirectos. Por ejemplo, en el caso de la India, dentro de su constitución, en el apartado sexto, habla de estos deberes fundamentales que tienen las personas o los ciudadanos de la India. Y hablan de un deber humano por la compasión hacia las criaturas vivientes. Sin embargo, pues bueno, sobre esa lectura nos encontramos que no es un deber directamente benéfico para los animales humanos. No se, la preocupación no está en la criatura viviente o en el animal no humano, sino es ese deber humano que indirectamente, al tener esa compasión, pues se traduce en un acto benéfico para la criatura viviente. Es decir, el enfoque que tiene esta norma constitucional es un enfoque indirecto de derechos para los animales no humanos. ¿De acuerdo? Esto pues nos lleva, insisto, a tener estos problemas epistémicos que no encuadran con ese discurso efectivo de los derechos animales, que si bien es importante que estén dentro de esta norma constitucional, se celebra y se agradece, pero no es la meta final y menos en estos discursos o en el desarrollo de esta dogmática constitucional para los demás animales. En el caso de Suiza o en el caso de Alemania, en ambas constituciones, habla sobre esa protección de los animales a través de su legislación. Sin embargo, cuando hacemos también esa revisión de cómo se ha de cumplir o cómo se tiene que alcanzar esa complementación, esa interpretación de la norma constitucional, nos encontramos con que el tratamiento jurídico o la disposición para el tratamiento, la interpretación de la norma constitucional, valga la redundancia, es de una visión de objetos o cosas. Es decir, no se reconoce como sujetos jurídicos, sino que son objetos, ¿de acuerdo? Otro caso es el de Brasil, que ya lo adelantaba, pues bueno, en su numeral 225 habla establece que para asegurar un derecho ambiente equilibrado es necesaria la protección de la fauna y de la flora, así como evitar prácticas que pongan en riesgo la extinción de especies o les genere crueldad animal. Y en su momento ha sido una disposición que fue muy celebrada. Sin embargo, cuando se hace la revisión de las excepciones constitucionales que se establecen a través de esta norma, nos encontramos que quedan fuera de aplicación todas aquellas actividades como la tauromaquia u otras, que no son otra cosa más que prácticas que promueven la violencia hacia los demás animales. Y pues bueno, entonces de esta manera lo que nos encontramos es que esa crueldad animal pues queda en una mera buena intención que al tener esa excepción, evidentemente tampoco corresponde a un discurso pleno de los derechos animales. Por ello es que se puede decir que ninguna de estas constituciones reconoce a los demás animales como sujetos de derecho, sino que por el contrario, únicamente encontramos disposiciones em, especistas que estructuralmente pues generan violencia hacia los demás animales y pues evidentemente legitiman esa esclavitud y esa explotación de los cuerpos de los otros animales. Ahora bien, exceptúo el caso de la Constitución del Ecuador en su artículo 71, que pues ustedes bien saben, ustedes conocen, este numeral habla sobre el derecho y el respeto integral de la naturaleza, que de acuerdo a la interpretación de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 253 del año 2022, que es el caso de Estrellita, habla sobre
ese reconocimiento de derechos animales a través de ese artículo. Sin embargo, cuando se hace la revisión también de la norma constitucional, no está a la literalidad de ese reconocimiento expreso de los derechos animales. Insisto, es a través de una interpretación jurisprudencial, que si bien también será muy importante y muy interesante y tendríamos que estar muy atentos a cómo va a ser ese despliegue ya de la norma de la LOA que se ha dispuesto de acuerdo a esta sentencia para el trato y la regulación de los demás animales en Ecuador. Ahora bien, lo que yo les venía comentando, si hacemos ya ese recuento de este análisis constitucional o de este régimen constitucional dispuesto para los demás animales, en el genérico encontramos que si bien se habla de proteccionismo y también encontramos normas de bienestar animal, lo cierto es que no se reconocen como tal derechos para los animales no humanos, sino que únicamente encontramos esos deberes indirectos de se les protege a los animales porque son recurso del Estado o porque forman parte del patrimonio cultural y natural de un Estado-nación, pero no porque el animal no humano sea reconocido como tal. Entonces de ahí es que nos encontramos con esa urgencia de hablar y de exigir ese reconocimiento pleno de derechos para los demás animales, porque de lo contrario, pues seguimos viendo este tipo de normas que son tendientes a la protección animal y al bienestar animal y que por una parte sí protegen a algunos animales no humanos, pero por otra deja a los demás o a otros en un completo estado de indefensión. De ahí que pues, esta imagen es demasiado ilustrativa de lo que sucede en un ámbito normativo de este tipo de normas o del por qué no hablamos desde el discurso de los derechos animales, por qué no defendemos tanto esta idea de la protección o del bienestarismo animal. Porque pues evidentemente si hablamos de derechos, hablamos derechos para todos los animales. Y esto, pues evidentemente estos enfoques tanto del proteccionismo animal como del bienestarismo animal no son compatibles con este discurso de los derechos animales y mucho menos pues con esa idea de un reconocimiento de derechos fundamentales para los demás animales. Ahora bien, ya también hablamos qué pasa en el ámbito de la jurisprudencia constitucional y sobre todo en Latinoamérica que se han sentado estos importantes precedentes, pues vamos a encontrar ya un cúmulo que también, recordando las sesiones anteriores que me anteceden, ya nos han hablado de más de 600 animales no humanos reconocidos como sujetos de derecho o que se les ha reconocido algún atributo como el de la personalidad jurídica no humana o aquellas sentencias que han reconocido la protección de la familia multiespecie, que han reconocido la propia familia multiespecie, e incluso aquellos precedentes que reconocen algunas prerrogativas fundamentales consideradas para la especie humana, como el derecho a la salud, que es en el caso de, de Clifford, y demás, ¿no? Clifford en Colombia. Y pues bueno, últimamente pues también el caso de Estrellita, que a través de este caso se establecen dos importantes principios de interpretación acorde pues evidentemente a una norma constitucional. Y es ahí donde nos encontramos, bueno, donde hago esa referencia al artículo 71 de su constitución, en el cual, pues bueno, a través de esta norma, de esa disposición constitucional, es que se reconocen los derechos animales, se reconoce que los animales no humanos son sujetos de derecho, protegidos bajo los derechos de la naturaleza y garantizados de acuerdo a los principios interespecie y de interpretación ecológica. Y que si ven también esos dos principios pueden ser muy cuestionables. Lo cierto es que también esto nos ha servido para ir aportando a pues a las bases de interpretación de lo que se entiende por derechos animales ya en el ámbito de la interpretación constitucional. Esa es la importancia de estos precedentes y también me concentro en este principio que se habla a raíz de la sentencia 163 de 1 al 2018, que nos habla de un principio constitucional implícito de bienestar animal, que si bien no corresponde al discurso de los derechos animales, también ha abierto la puerta para que en nuestro país podamos discutir de ese límite que existe de los derechos fundamentales considerados para la especie humana,
frente a prerrogativas que en este caso pues, son de los demás animales. Así pues, de esta manera podemos ir teniendo pues, ya en cuenta que la manera en cómo se ha ido desarrollando tanto a nivel constitucional y en las sedes jurisdiccionales constitucionales esta incorporación del discurso de los derechos animales. Y si bien también es bastante preocupante que en el ámbito normativo constitucional no haya habido un avance declarativo hasta este momento que reconozca a los demás animales como sujetos jurídicos, sino únicamente encontramos estas declaraciones de los demás animales como seres sintientes, como en el caso de la Constitución de la Ciudad de México o inclusive algunas normas de carácter local en las cuales se hace este reconocimiento de los demás animales como seres sintientes. Insisto, cualidad que si bien es importante que esté declarada, lo cierto es que todavía para el ámbito de la protección o de esa del procedimiento constitucional no nos alcanza a surtir mucho efecto y que por eso pues ahí la esperanza sigue siendo el litigio estratégico y que pues bueno, a través de algún juez que dé una interpretación positiva en favor de los demás animales, pues podríamos esperar bastantes años. Por eso es importante que dentro de los marcos normativos constitucionales se dé este expreso reconocimiento de los derechos animales. Porque lo que nos encontramos hasta hoy en día es una protección animal limitada que está exceptuada para prácticas consideradas como culturales, como la tauromaquia, peleas de gallos, el propio consumo humano, entre otras. Los demás animales también son vistos como objetos de derecho, o bueno, cuando se encuentra cuál es el tratamiento interpretativo de esa norma constitucional, también nos encontramos con una excepción de interpretación desde esa mirada que cosifica el cuerpo de los demás animales. Y lo único que hablamos son de estas libertades de bienestar animal, que no se pueden traducir como derechos en sí mismos, porque también el enfoque que tiene es ese enfoque bienestarista en el cual, pues, cuando se habla de derechos, la explotación de los demás animales no puede ser vista como parte de un avance progresivo en este discurso de los derechos animales. Esas libertades de bienestar animal únicamente son reglas que buscan aminorar ese sufrimiento de los demás animales, pero que no se reconocen como derechos en sí mismos porque los demás animales siguen siendo esclavos, siguen siendo explotados y por tanto, pues evidentemente de esta manera los catálogos constitucionales o los catálogos normativos no han reconocido a los demás animales como sujetos jurídicos ni con derechos en sí mismos. Ahora bien, contrastando con la jurisdicción constitucional latinoamericana, los demás animales sí son reconocidos como seres sintientes, también son reconocidos como sujetos de derecho y encontramos ya un reconocimiento expreso de libertades y derechos que de acuerdo a la especie se han ido tratando de establecer, ¿no? Y que ya hablábamos en una lámina anterior, que hemos encontrado un reconocimiento y protección de la familia multiespecie o un reconocimiento de derechos para animales silvestres y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vuelvo a insistir con esta urgencia. Es necesario hablar de un cambio de paradigma de protección constitucional, en la cual esta idea de un deber indirecto hacia los demás animales, pues quede poco a poco erradicado para que desde la norma constitucional se reconozcan deberes directos hacia los demás animales. Esto como parte de un reconocimiento expreso de derechos animales en el cual, pues evidentemente, va a traer como consecuencia abandonar esa idea o tendremos que abandonar esa idea de los demás animales como objetos o objetos de propiedad o cosas o esa mirada de que son monumentos o que son parte de un patrimonio natural, etcétera. Y para que hablamos de esta manera, pues evidentemente de esa protección de sus intereses animales. Y es aquí donde surge esta cuestión que estamos hablando cuando hablamos de estos derechos animales y de estos intereses animales en el ámbito constitucional. Y es que en este punto es importante señalar que si hablamos de estos derechos animales, esa necesidad de reconocerlos en el ámbito constitucional,
deriva en sí de que hoy por hoy ya no es compatible el discurso de la protección animal o del bienestar animal con estas nuevas miradas o estas nuevas consideraciones de los demás animales. Si bien la preocupación por la violencia especista es importante, pues ha quedado claro que tampoco es reciente y que en este sentido cobra mucha atención pues hablar de ese reconocimiento de los derechos animales, en virtud de reconocer esos valores o esos valores propios del animal no humano, inherentes a él, y que es necesario que haya una base constitucional o un precepto constitucional en este caso que permita hacer efectiva esa protección tanto del derecho como la protección del interés del animal no humano. Es aquí también donde es importante entonces qué entendemos por derechos animales. Y cuando hablamos desde el ámbito constitucional, una primera idea para tener en consideración, pues hablamos de ese conjunto de prerrogativas inherentes de los demás animales que se configuran sí como una categoría especial de protección encaminada a esa salvaguarda de los intereses animales. Y en este sentido, esto forma parte de una nueva visión o un nuevo paradigma constitucional y de una esfera jurídica que tiene que contar con herramientas que permitan hacer efectivo y justiciable esos derechos, pero que pues evidentemente parte de lo que se está tutelando con estos derechos animales en sí pues son esos intereses o esas condiciones o esos valores que el animal no humano requiere para salvaguardar y proteger pues su vida, poder disfrutar, conservar su vida y demás. Y cuando hablamos de estos derechos animales también parto desde tres prerrogativas fundamentales, en los cuales pues evidentemente sí nos anclamos desde una visión muy abolicionista de Gary Francione, el derecho a no ser tratado como cosas, objetos de propiedad, y ese derecho a desarrollar sus vidas acorde a su especie en libertad y alejados de toda opresión especista, que pues bueno, en este me anclo, aparte de las posturas de Henry Salt, pero también pues es importante hablar de ese derecho a la protección de sus intereses, porque si no, de lo contrario, pues seguimos con un sistema estructural que favorece únicamente a la especie humana y que va dejando sesgado esos intereses de los demás animales. Por eso cuando hablamos de estos intereses animales desde la órbita constitucional, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta todo este conjunto de valores y condiciones que el animal, independientemente de cuál sea su especie o su naturaleza, requiere para conservar y disfrutar su vida, como la libertad, la integridad física, emocional y mental, la dignidad, la salud y el desarrollo, pues evidentemente de la vida misma. Es aquí entonces donde ya podríamos ir teniendo así de esta manera, pues un nuevo principio para hablar de esta protección constitucional en favor de los demás animales, reconociendo esos derechos fundamentales animales en los cuales pues de esta manera se reconoce que los demás animales son titulares de derechos y que haya de esta manera la construcción de una justicia antiespecista que sea efectiva en cuanto a su interpretación y la realización de estos derechos animales. Todo esto pues con un claro propósito dentro de estos desafíos constitucionales, que sería la protección constitucional efectiva de estos intereses. Y es que pues también como ya lo hemos estado platicando y en algunos otros foros también se ha dicho, hablar de este reconocimiento de los derechos de los animales no humanos ya no es la discusión. La discusión ahora es cómo vamos a integrar a los demás animales en los sistemas jurídicos y pues bueno, en este sentido, pues en en la propia norma constitucional, para evitar este tipo de contradicciones, tanto de la norma constitucional como con el sistema civil u otras ramas de derecho que van limitando o haciendo una protección limitada de esos intereses animales. Por eso, pues bueno, con esto quiero cerrar. Los intereses animales en este sentido, pues implican constitucionalmente instaurar un nuevo paradigma y una nueva metodología interpretativa constitucional en la que las decisiones para los demás animales no solo sea la más benéfica, sino que permita, más allá de ese óptimo
estado de bienestar como lo conocemos, y que podamos hablar de una efectiva integración, una protección integral de los demás animales en la salvaguarda de su vida, de su dignidad y de las condiciones que permitan y aseguren su existencia. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Pues, ¿yo qué puedo decir? Como siempre, brillante su exposición y sus participaciones. No sé si haya alguien que quiera plantear alguna Eh, pregunta. Sí, doctor Antonio, adelante, bienvenido. Aprovecho, bueno, a felicitar y saludar a Brenda, que el interés por el derecho constitucional nos une con el de los derechos humanos. Eh, Hola, Antonio. y ¿cómo estás, Brenda? Sí, yo te voy a hacer dos preguntas. O sea, supongamos un universo hipotético donde los animales sean reconocidos, nos supongamos en una convención constituyente de sujeto de derechos. ¿Vos pensás que en ese caso no van a surgir las dificultades que surgen cuando, por ejemplo, un juez cuando muchas veces reconoce sujeto de derecho, lo que hace es como que hace un paralelo siempre con las facultades que tiene el humano? Te agrega la sintiencia y te pone un plus. ¿No será que la sociedad no está preparada hoy si se declara sujeto de derecho un juez al momento de interpretar va a limitar los alcances de la idea de sujeto de derecho hoy? Pregunta que te hago, o sea, si pensás que existen otros caminos previos a la declaración de sujeto de derecho en constituciones, no sé, supongamos declarar la posibilidad del derecho humano a la objeción de conciencia con base en el veganismo, o la promoción de una educación, vamos a decir, en empatía y respeto, que obviamente tenga un fin claro orientado al cese de la explotación, ver otros caminos previos preparatorios como para iniciar ese camino y que haya una concordancia entre la construcción material y formal. Y después de toda otra pregunta sería, después de todas las experiencias que vos has recorrido, digamos, en los estudios de maestría y doctorado, de las experiencias que hay de proyectos, propuestas, o sea, qué cosas vos decís que a un referido sujeto de derecho no recomiendas como camino a seguir y qué cosas sí debería seguirse como camino. Eh, y pensaba también en el tema un poco, cuando se habló de sujeto de especial protección, que surgía una confusión en los contornos que había, o sea, obviamente parecía que era más que cosa, pero en los contornos, en la lectura sistémica, había como ciertas complicaciones. Y otra cuestión que yo veo como desafío futuro, que lo planteé en los coloquios de Coquimbo, es, digamos, una vez declarados sujetos de derecho, o en los planteos, yo lo que no veo es que toman al animal en abstracto, pero no toman en cuenta, hay animales en posiciones particulares. Por ejemplo, un animal en un estado de ancianidad o de vejez no es lo mismo que un animal joven, por ahí debería haber un microsistema para la vejez de los animales, y eso no lo veo en las constituciones. Veo que llegan a la idea de familia y quedan anclados en ese momento un régimen especial para las discapacidades también. O sea, yo no planteé discapacidades, pero agrego también, estoy pensando hoy en el caso de qué pasa con los animales que son ancianos. Entonces, una cuestión que también queda pendiente, o sea, empezar a ver qué microsistemas empezamos a pensar. Y bueno, los liminales podrían ser también otro microsistema, o sea, van a haber derechos relacionales que quizás tendría que plantearse, que yo no los veo en los planteos constitucionales, salvo lo de familia multiespecie, que es un vínculo entre la infinidad de vínculos, porque como vemos con Rossi en las cartas que estamos con Patrick, hay muchísimos vínculos que no conocemos o el humano no los puede abarcar o abordar también. Entonces también para mí falta como un trabajo interdisciplinario en reformas constitucionales para abarcar la mayor cantidad de vínculos, más derechos también, porque hay derechos que son relacionados. Muchas gracias, perdón si fui algo extenso. Claro. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tus valiosos comentarios y preguntas. Es que yo sí creo que es ineludible que tengamos una disposición constitucional para que podamos ir, a ver, reconocer constitucionalmente los derechos para los demás animales. No nos va, también hay que ser muy honestos, no va a generar el cambio en automático para los demás animales. O sea, en cuanto quede promulgado, publicado y demás, no va en automático a
quitarnos todos los problemas que tenemos para la defensa de los demás animales, ¿de acuerdo? No es la panacea al problema, no es la solución a toda la violencia especista que hay. Sin embargo, a través de los programas y la garantía que en consecuencia de esa norma o de ese reconocimiento constitucional podrá ser factible empezar un camino que ya sea también a punta de litigio estratégico, de jurisprudencia, de la propia doctrina, vamos a poder desarrollando esa esa fortaleza de la propia norma constitucional o de la propia disposición constitucional. Ciertamente, también yo creo que hay distintos microuniversos, como tú lo llamas, que no conocemos y distintas formas que no conocemos de cómo se relaciona el animal humano con los demás animales. Y tan es así que todavía hoy en día yo creo que sí tiene bastantes cuestionamientos el tema de la familia multiespecie, que si bien por muchos es un tema celebrado, por muchos otros todavía genera bastante incertidumbre, sobre todo de aquellos animales que sí se van a poder incorporar a esas familias multiespecie y quienes no, cuáles van a ser esos límites y cuáles van a ser esas condiciones para que un animal no humano pueda ser acogido dentro de estas familias. En ese sentido, sobre estos pasos o qué caminos no seguir o qué caminos sí seguir para hablar en esta preparación que tú comentas sobre los derechos animales, yo creo que hoy también es posible ir observando de acuerdo a distintas encuestas y de acuerdo también a distintos foros en los que poco a poco se van abriendo estos espacios de discusión. Y yo creo que también ustedes mismos no me dejarían mentir. Poco a poco se han sumado y poco a poco se suma más gente que tiene una consideración moral y hacia los demás animales que es mucho más empática y mucho más respetuosa de la vida de los demás animales. Y si bien en este sentido también podríamos hablar, me llama mucho la atención, me voy a brincar, me llama mucho la atención la pregunta que me hace sobre la objeción de conciencia y el veganismo y demás. Y aquí pues valdría también la pena recordar, y me gusta mucho anclarme también a eso, es que los derechos no son ilimitados, los derechos son limitados y de acuerdo a una práctica que ya no corresponde con las consideraciones morales y éticas de una sociedad o de un grupo, que en este caso hablamos constitucionalmente, que ya no son empáticas, que ya no corresponden, que al contrario, en lugar de promover esa cultura de democracia, de la paz y demás, retrocede, por llamarlo de alguna manera, pues evidentemente esa apelación a la conciencia y el deseo de consumir animales no humanos, pues quedaría rebasado por esas mismas consideraciones, porque poco a poco pues también estas prácticas se han demostrado, se puede demostrar que no corresponden con ese sentido de una protección hacia lo que ya se considera como parte de la comunidad, porque también hay que decirlo, de acuerdo a estos precedentes que se han dado en sede de jurisdiccional constitucional, pues también se hace implícitamente un reconocimiento de una integración a la comunidad jurídica. En tanto, si se apela bajo esa línea, pues lo que estaríamos diciendo es que, bueno, reconocemos a unos como parte de nuestra comunidad jurídica y dejamos a otros fuera, no tiene mucha solvencia argumentativa. Y esto podríamos llevarlo también a la discusión de ir ampliando lo que se entiende en sí por esa misma declaración o por ese mismo reconocimiento. Me explico. Si estamos haciendo un reconocimiento de una familia multiespecie, por ejemplo, pensando en aquellas, es que viene a mi mente más bien estos animales de apoyo o de asistencia emocional, en los cuales también es muy debatible el tema de los animales
de asistencia emocional. Pero aquellos que, por ejemplo, reconocen, viene a mi mente la historia del pavo, no sé si la recuerdan, ¿no? En Estados Unidos que tenían un pavo como parte de de asistencia, pero lo reconocen también como parte integral de la familia y demás, no por un tribunal, sino por parte de la persona de la persona humana, del animal humano, reconoce a su pavo como tal. Entonces, en ese sentido, que alguien apele, bueno, es que yo, apelando a esa idea antivegana de quererlo consumir, entraríamos en una discusión del por qué no, si ya se ha dado un reconocimiento del animal, en este caso del animal no humano, como parte ya de un integrado a la comunidad jurídica. ¿Me explico? Es decir, la protección poco a poco va siendo ampliada y entrando a esta dinámica de interpretación constitucional, pues poco a poco también entraríamos en estas tensiones y en estas discusiones que llevarían a descubrir que hay prácticas, me regreso a lo que quería decir, que hay prácticas que ya no son compatibles con la realidad ni ética, ni legal, ni constitucional, y que en tanto pues no tienen una solvencia para continuar con esas prácticas. Es como lo que pasaba, viene a mi mente estas discusiones que teníamos en filosofía en Zópolis, ¿no? Con las personas negras y los esclavos, y que decían es que es impensable, cómo vamos a perder a los esclavos negros y demás, ¿no? Entonces, son prácticas que poco a poco tienen que ir desapareciendo, y muy probablemente lo que hoy estamos discutiendo, quizá en 100 o 200 años va a ser un tema superado, y en 200 años quizá vamos a tener otro problema en el cual vamos a tener que estar también desafiando quizá prácticas que tenemos aceptadas con normalidad ahora, y que en 200 años vamos a tener que deconstruirnos, porque me parece que el sistema humano en realidad es así. Es un proceso dialéctico constante de deconstrucción, y que eso es lo importante de estos espacios y de estos foros en los que en los que se permita cuestionar no solamente nuestra relación, en este caso con los demás animales, sino las formas de relacionarnos entre nosotros mismos y las formas de los sistemas y de lo que se acepta como normalmente o como constitucionalmente en este caso aceptado. Muchas gracias, maestra Brenda. Voy a leer, hay muchos comentarios muy bonitos y preguntas interesantes en el chat, pero quiero meter un poquito mi cuchara. Su respuesta me parece excepcional. Aquí hay dos temas. ¿Por qué pienso y comparto con usted, y fue el objetivo de la tesis doctoral, ¿no? Que está usted terminando? Yo he tenido el enorme privilegio, y así lo digo tal cual, el enorme regalo de la vida de poder dirigir tanto la tesis de licenciatura como la de maestría, y ahora la de doctorado de la maestra Brenda. Y nos planteábamos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no constitucionalizar? Yo quisiera aportar como elemento de respuesta para solamente apuntalar lo que usted ha dicho ya brillantemente, la experiencia brasileña. Brasil está en este momento haciendo litigios estratégicos muy importantes a raíz de un principio constitucional que está planteado, si quieren de manera deficiente, si quieren de manera vaga, que es la prohibición de la crueldad y el maltrato a los animales. Con esa referencia constitucional tan vagamente planteada, nuestros colegas en Brasil, desde fiscales, procuradores, litigantes y académicos, están proponiendo cosas súper interesantes. Entonces yo creo que más allá de que la constitucionalización per se no produce un cambio en los operadores jurídicos, sí es una puerta que nos permita a los litigantes estratégicos y a los jueces y a los fiscales poder ir abriendo esta discusión, ¿no? Nosotros aquí en México lo vemos. La resolución 163/2018, que es la forma que tenemos hasta ahora de interpretación constitucional de este principio implícito, nos ha abierto muchas puertas. Entonces yo creo que sí. Y sobre el tema de la objeción de conciencia, me parece que es un tema que ya está discutido incluso cuando se habla de dinámica de derechos humanos. Ya lo decía la maestra Brenda, no hay ningún derecho, no hay ninguna libertad ilimitada. Y por lo tanto, incluso la objeción de conciencia admite límites. Y justamente en estas resoluciones que ya he citado yo en México,
se admite que la protección a los animales es un límite proporcional y constitucionalmente fundado. Entonces creo yo que eso puede estar ahí. Pero bueno, habiendo metido mi cuchara, Betty te manda un fuerte abrazo a la maestra Brenda, brillante como siempre. Susana Cruz hace una pregunta muy, muy interesante. Susana Cruz Aguilar, primero una felicitación, como siempre, excelente. ¿Qué opinas de las iniciativas de los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, para los compañeros que no nos acompañan ahorita de México, lo pudiera explicar un poquito la maestra Brenda. Betty le manda saludos al doctor Antonio. Yasky, voy a hacer las preguntas si quiere anotarlas, maestra Brenda, para hacer como una primera ronda de respuestas. Yasky, es muy importante lo que dice el doctor Antonio sobre la vejez de los animales, por supuesto. Y crear un sistema de protección a los animales en cada situación es algo que el doctor Antonio ha trabajado muy bonito y seguro en su ponencia nos va a ampliar más, porque no olviden que el doctor Antonio va a ser nuestro ponente también en fechas subsiguientes. Jacqueline Ruiz Rodríguez, excelente presentación. Existen precedentes en Michoacán en cuanto a demostrar la tauromaquia y costumbres que se tienen en los pueblos donde utilizan los animales como espectáculo, como maltrato animal. Es una pregunta si se tienen estos antecedentes. Natalia saluda y felicita al doctor Antonio. Sí, como siempre, brillante. Charlie, excelente presentación. Muchas gracias, Brenda. Mayra Martínez, encantada. Saludos desde Argentina. Bienvenida, Mayra. Y brillante exposición, Brenda, dice Natalia. El doctor Víctor Hugo Salazar de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se disculpó que se tenía que retirar por cuestiones de trabajo y Betty le manda saludos a Charlie por el chat. Así que bueno, si quiere damos respuesta a esta primera ronda de preguntas, a ver si en el trayecto de las respuestas se van a acumular más. De acuerdo. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios y preguntas. En el caso de la iniciativa, em, esta iniciativa que habla sobre este reconocimiento, de incorporación de los animales no humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a los animales como seres sintientes y ese derecho a recibir protección, cuidado y bienestar de este. em, Me parece un ejercicio loable y ya llevar este tipo de temas a los recintos legislativos ya también es bastante importante. Sin embargo, pues bueno, también me gustaría decir y creer que sí podría pasar algún tipo de iniciativa de esta índole o de esta magnitud. Sin embargo, sí se requiere de mucho trabajo, de mucho lobby parlamentario, porque recordando, cuando estuvimos trabajando en la 73ª legislatura en el estado de Michoacán, y estuvimos promoviendo esta ley que reconoce a los animales, de derechos y protección para los animales en el estado de Michoacán de Ocampo. Lo cierto es que llegamos con un proyecto legislativo y terminamos con otro completamente distinto porque había que hacerle muchos cambios, se tuvieron que hacer muchísimos cambios, y con lo que nos quedábamos muchas veces con la doctora, que pues era, en ese momento era la diputada, nos quedamos con esta frase de lo posible entre lo deseable. Y, y no es que me voy a contradecir con lo que acabo de decir en toda mi presentación, porque me decanto por una postura bastante radical, me gusta decirlo así, radical de los derechos de los animales. No me gusta el enfoque bienestarista, no me encanta ese reconocimiento de los demás animales, pero entiendo que legislativamente a veces es importante cambiar algunos conceptos para que después, a punta de jurisprudencia, a punta de litigio estratégico, que es lo que acaba de mencionar la doctora Rossi, es lo que nos sirve, ya teniendo algo en la norma, ya sea tanto de índole constitucional como, no sé, una norma local, pues es importante para irla activando a través de estos mecanismos jurídicos que también son valiosos y que son importantes atender. Entonces, retomando, ¿qué opino de la iniciativa? Me parece que pudo haber sido un poco más ambiciosa la iniciativa, pero pues es importante que haya este tipo de ejercicios
para hablar de estos temas en estas sedes constitucionales, en este caso legislativas, porque también hay que decirlo, es muy preocupante que a pesar de lo que se ha avanzado en las sedes de la jurisdicción constitucional a través de distintas ramas del derecho, es muy preocupante que en las sedes legislativas el tema de los derechos animales todavía siga siendo un tema que genere, en lugar de perspectivas positivas, tal parece que sigue habiendo un discurso bastante errado sobre, y una interpretación muy errada de lo que significan los derechos animales. Y es algo que yo he tocado, que estoy tocando en mi tema de tesis doctoral. Es que cuando hablamos de los derechos animales, tal parece que las personas piensan que significa quitar o desaparecer los derechos humanos. Y no es así. O sea, hablar de los derechos animales implica hablar de aquellas disposiciones, crear un sistema, insisto, un sistema antiespecista, por llamarlo de alguna manera, en el cual se promueva una justicia para los demás animales no humanos. Y tal parece, porque me ha tocado participar en distintos foros y conocer distintos diarios de debate en los cuales, donde se discute el tema de los derechos animales, y me parece que el legislador, al menos en México, y no solo en México, retomando lo que pasó en el constituyente de Chile, me parece que es un legislador que un constituyente que no entiende el discurso de los derechos animales y que parece que asusta bastante, pero es por el mismo desconocimiento y por eso ahí entra este tema de por qué es importante conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos animales y de qué estamos hablando cuando hablamos de los intereses animales, porque si no tal parece que cuando un legislador o alguien que tiene el poder de modificar las leyes, escucha estos temas, la asusta inmediatamente porque tal parece que vienen intereses económicos que no son compatibles evidentemente con el tema de los derechos animales, pero que por eso hay vías para transitar de estas prácticas culturales, lo digo entre comillas, de esas prácticas culturales que sobre todo son las que por lo general se ponen como obstáculos para alcanzar una disposición en favor de los demás animales. Hay vías para transitar y para ir erradicando prácticas violentas, explotadoras de los cuerpos de los demás animales. Entonces, retomando ya para cerrar con la pregunta, insisto, me parece loable que haya este tipo de esfuerzos por llevar a las sedes legislativas este tipo de temas. Es importante que haya cada vez más legisladores que asuman este compromiso, no como una cuestión política, sino como una responsabilidad hacia los demás animales, pero me parece que este tipo de ejercicios todavía pueden ser un poco más ambiciosos, porque, insisto, de por sí ya las iniciativas reciben demasiadas modificaciones. Creo que sería muchísimo y de muy avanzada llegar con una iniciativa que esté completamente enfocado en un enfoque de los derechos animales y que de esta manera pues ya ir poco a poco ir viendo cómo se va modificando la iniciativa y pero sería importante que se repliquen estos ejercicios, que haya más, para que de esta manera, pues poco a poco también sea un tema de agenda legislativa y pues evidentemente el lobby legislativo, que también es importante, el lobby parlamentario, que también es importante que el activista, quien hace doctrina en favor de los derechos animales, los sectores académicos, activismos y demás, estén presentes en el lobby parlamentario. ¿Cuál era la otra pregunta? Ahorita aquí se las vuelvo a leer, maestra, con muchísimo gusto. Saludos, saludos. Y bueno, comentarios muy importantes lo de los animales en la vejez. Y Jacqueline nos preguntaba si hay algún antecedente o precedentes en cuanto a demostrar que la tauromaquia y costumbres que tienen algunos pueblos donde los animales como espectáculos es caso de maltrato animal. Están preguntando si hay algún tipo de precedente, me imagino jurisprudencial, etcétera, sobre el tema. Claro. Lo que sea, bueno, el caso que también nos comentaba ya, ¿no? La doctora Rosy, sí se han ido buscando llevar a la discusión, sobre todo, bueno, por ejemplo, también que Sara nos comentaba al inicio de la sesión, de qué va a pasar con lo de la tauromaquia, que a qué sala le va a corresponder para conocer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
pues como tal, no hay un precedente jurisprudencial en México, al menos que reconozca toda esa crueldad. Sí encontramos algunos dictámenes que son muy importantes y que nos han servido de estudio en GIDA, que demuestran que, por ejemplo, el que dirigió Leti, se me fue el apellido, doctor, Betty Banda Cantón, Betty Van se lo Cantón. pidió la PAOT. Pero bueno, precedentes sí tenemos, como tal de la tauromaquia no, Ajá, porque la 630 diagonal 2017, que fue un asunto que se planteó sobre la prohibición de corridas de toros en Coahuila, quedó subyúdice, porque ujú. se desistieron Quedó cuando en supieron proyecto. cómo venía, quedó en proyecto. Pero en la 163 el argumento es muy amplio. El argumento sí se puede interpretar como el tema de que cualquier expresión cultural, por más arraigo que tenga, si implica maltrato animal, no está protegida por la Constitución. Y ahí también entra el tema de pueblos originarios, o sea, todas estas fiestas o incluso el tema de la medicina alternativa que en algún momento explorábamos. Claro, iba para allá con el tema de la tauromaquia como tal, pues quedó en proyecto y no quedó como precedente firme. Pero en el caso de la 163, me iba a comentar esta parte que dice, ¿no? Que el legislador es bastante incongruente. También eso hasta me parece muy importante rescatar lo que dice, retomando la cuestión de las peleas de gallo. La 163 se concentra en el tema de las peleas de gallo. Sin embargo, en la discusión de la misma sentencia se habla acerca de otro tipo de prácticas, porque la misma asociación gallera apela a una cuestión de que ellos se sentían discriminados porque otras prácticas como la tauromaquia y el jeripeo y otras prácticas, porque esas prácticas sí seguían siendo permitidas, en cambio las peleas de gallos habían sido prohibidas. Y en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, contesta, más allá de los argumentos que establece, en el cual pues, demuestra que no es, que la Asociación Gallera no es un grupo considerado que pueda sufrir discriminación y que al contrario considera que el legislador fue bastante incongruente al haber establecido esa excepción de aplicación de la norma de la Ley de Protección para los Animales en el estado de Veracruz. Respecto a la tauromaquia y otro tipo de prácticas que se demuestra plenamente que son pues apología de violencia y que ejercen violencia contra los demás animales. Entonces, pues bueno, eso sería en México como el precedente que podríamos utilizar para argumentar este tipo de violencia contra los animales no humanos y bueno, el caso del proyecto que quedó en un proyecto que no quedó como pronunciamiento firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que bueno, pues habrá que ver también qué va a pasar con el futuro pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues bueno, ya veremos qué sucede. Y que me parece que con lo que ratificaron en la sentencia 80-2022, me parece que es muy interesante porque en esta resolución, este asunto que se planteó, lo platicábamos un poquito con Sara y con Lula antes del inicio de la sesión. eh, el Estado de Nayarit hace una declaratoria como patrimonio cultural, este, de peleas de gallos y corridas de toros, entre otras prácticas, eran varias prácticas las que englobaba este decreto. Y se hizo un litigio estratégico, que es interesante porque la asociación que recurrió al litigio estratégico, no sé por qué, cuál fue su estrategia, desde mi muy humilde perspectiva fue una estrategia un poco limitante para la Corte porque solamente planteó la cuestión de si el Congreso tenía facultad para hacer este tipo de declaratoria y no planteó el cuestionamiento de fondo de si es constitucional proteger estas prácticas. Pero es muy interesante porque en esta resolución 80-2022, la Corte dice que, bueno, resuelve la cuestión procedimental diciendo que no hay facultades, que es una facultad que corresponde al Congreso de la Unión, no a los congresos de las entidades federativas. Recordar para los colegas que no son mexicanos, que México es un estado federal, entonces tenemos un Congreso federal y 32 congresos. Y resuelve la cuestión procedimental, pero en la segunda parte dice, no me lo preguntaron, pero si me lo hubieran preguntado, yo les hubiera contestado que
y vuelve a echar el rollo, ¿no? De que ninguna práctica cultural que implique maltrato animal va a estar protegida por la Constitución. Entonces ya está dejando entrever una postura muy firme en cuanto a ratificar lo que ha dicho en la 163, que no todas las prácticas culturales están protegidas por la Constitución. Incluso en la 163 hay una parte muy bonita que dice que hay que reconocer que hay prácticas culturales que tienen mucho arraigo y que implican maltrato animal, y que es obligación de toda autoridad mexicana no solamente sancionar, sino proscribir, prohibir de todo el sistema jurídico este tipo de prácticas. Entonces, ahí sí está abriendo la puerta para un prohibicionismo muy interesante de prácticas disfrazadas de culturales por generar un tema de maltrato animal, ¿no? Entonces, yo tengo mucha, no sé si la palabra sea esperanza o fe, confianza, diría, en esta corte, ¿no? Porque a pesar de, como comentábamos con Sara al inicio de la sesión, antes de que fuera la sesión oficial, hay conformación nueva, ya en esta 80-30-32, el 80-20-22 era la misma conformación y bueno, hay una postura interesante, ¿no? Me parece que ninguno de los ministros avala abiertamente el tema de maltrato y eso es una gran ventaja, ¿no? Sí, la 80-20 y 22 fortalece la jurisprudencia de la protección animal, Alex, justamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si bien es algo que se ha criticado mucho, porque dicen que no hablan de derechos para los animales, que es un proteccionismo, bueno, volvemos al principio de la prohibición de crueldad y maltrato en Brasil, ¿no? Es lo que nos está sirviendo. Entonces, Sara dice del Tribunal Colegiado de Quintana Roo hay una sentencia de corridas de toros. Sí, efectivamente, cuando en Quintana Roo se prohibieron las corridas de toros, hubo también un amparo ahí interesante y la respuesta de la Corte fue la misma. Entonces, a nivel, de hecho, todos estos asuntos, la 630, la 163, la 80, 20, 22, tienen su origen en reclamación de legislaciones locales, ¿no? No ha habido una reclamación de legislación federal. De hecho, incluso las corridas en Ciudad de México ahorita están suspendidas, pero por una reclamación a nivel local, no a nivel federal, ¿no? Sí, doctor Antonio, de hecho la 163 ya la tiene usted porque ya se la había mandado y la 630, pero se las vuelvo a mandar. Y la 80-20-22 se las mandamos. Pues si no hay más preguntas, maestra Brenda, de verdad agradecerte de corazón todo tu trabajo comprometido por los demás animales en nuestro grupo de investigación, este, por la pasión con la que defiendes estos temas y por ser realmente uno de los punteros del derecho animal en nuestro país. Así que muchísimas gracias, maestra Brenda, gracias a todos quienes nos han acompañado en esta sesión. Gracias a ustedes, saludos. Ya, qué linda las gracias, Betty, Susana. Nos veremos la próxima semana. La próxima semana, hablando de Brasil, vamos a tener al doctor Tiago Pires Oliveira, que nos va a venir a hablar justamente de todas estas cosas maravillosas que están haciendo en Brasil, sobre todo del litigio estratégico en favor de los demás animales. Que no se pueden perder nuestra próxima sesión. Después vamos a tener desde Chile a la doctora Taeli Gómez, que también nos va a hablar desde una perspectiva muy interseccional de estudios críticos sobre la cuestión animal. Entonces, los esperamos la próxima semana por el mismo canal. Para quienes se acaban de integrar el día de hoy, esta liga es para todas las sesiones. Siéntanse con la confianza de compartirla para todas aquellas personas que quieran ser parte de. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Doctora, le envié la sentencia del Tribunal Colegiado de Aquí Quintana Roo. está. La voy a descargar ahora mismo y la mandamos a los colegas que quieran hacerlo. ¿Ok? Sí. Voy a dejar de grabar. ¿Sabe el número del recurso de revisión que está en la Corte para buscar a qué sala le tocó? No, todavía no lo tengo, pero en cuanto lo tenga lo mando. Es que el número que yo tenía